Bienvenidos a Lecciones Empresariales al Aire. Nuevamente con el doctor Hernán Carvajal Pérez y quien les habla, Luis Durán. Hoy tenemos un tema extremadamente ganador. Estamos nosotros acostumbrados a tener ideas de negocio, estamos acostumbrados a montar o a crear emprendimientos y siempre preguntamos lo mismo, ¿cuándo vamos a ver las utilidades? Y tenemos que entender de que las utilidades de un negocio o un emprendimiento vienen consigo a una muy buena preparación, tanto en su protocolo de producción o de procesos, como también de su transformación financiera. Y ese es el tema que traemos para hoy. Espero que les agrade y lo puedan aplicar ustedes a sus emprendimientos, a sus negocios o a sus empresas. Doctor Hernán Carvajal, muy buenos días. Buen día, Luis Gabriel. ¿Cómo vamos? Bien, bien, excelente. Viendo lo que hicimos en la grabación anterior, un video totalmente ganador. Si no lo han podido ver, los invito para que vayan y lo analicen. Si quieren ustedes, antes de crear o antes de montar una empresa, qué características y qué cualidades debe de tener cada persona a la hora de crear una empresa o un emprendimiento. Y hoy ya vamos a un paso más allá. Vamos a trabajar en el tema de las utilidades. Entonces, doctor Carvajal, pregunta clara y específica. Las utilidades de una empresa o de un negocio, ¿cuándo se ven reflejadas? Se ven reflejadas después de un adecuado tratamiento o gestión administrativa y financiera de los propietarios o encargados de la dirección de los negocios. Y esto es necesario enfatizarlo porque la inmensa mayoría de los empresarios hoy consideran que lo primero que tienen que buscar en sus organizaciones son las utilidades. Ellos no se dan cuenta ni tienen el tiempo para esperar los procesos y no se dan cuenta, repito, de que las utilidades no son instantáneas, no son momentáneas, son el resultado de una adecuada administración de los procesos al interior de la organización y de la gestión financiera que se haga a los ingresos operacionales que tiene cada organización. Lo que pasa, doctor Carvajal, es que en la cultura colombiana, voy a hablar solamente de la colombiana, somos un poco precoces a la hora de buscar las utilidades de una empresa o una organización. Palabras más, palabras menos. Hay un dicho muy popular en la calle que dice, si un negocio en 2 meses ya no te está dando utilidades, ciérralo porque no sirve. Entonces, para estas personas que tienen esa mentalidad o que se han rodeado de personas de esa mentalidad, ¿qué les decimos? Que no se equivoquen, porque ese es un error. Voy a tratar de ampliar. Cuando una persona decide que va a establecer un negocio, no puede estar pensando en que es que requiere que ese negocio a la mañana siguiente, al mes siguiente, a los 6 meses, le esté dando para vivir. No puede ser de esa manera. Todo en la vida exige disciplina y exige constancia. Entonces es el mismo caso de una persona que en su adolescencia o en su juventud se dedicó, por ejemplo, a la plomería y estuvo 6 meses en la plomería y luego decidió trasladarse a otra actividad económica. Entonces se hizo obrero de la construcción. Pero después resultó que le gustaba era pintar, pero no la pintura como arte, sino la pintura de fachadas, de casas, de edificios, etc. Y 1 o 2 años después decidió que no, que quería ser sastre. De esa manera llegó a los 30, 35, 40 años y nunca supo qué era lo que iba a hacer. Cuando un empresario define su negocio, no puede estar pretendiendo que cada 6 meses o cada año, porque el negocio no le da las utilidades que él considera que debería darle, entonces es hora de abandonarlo y probar con otra cosa. De esa manera va a llegar a los 50, 60 años y ese personaje no va a entender que es imposible que esa empresa le dé para vivir en el corto plazo. Otro de los problemas más graves que tienen las personas a la hora de crear sus emprendimientos y sus empresas y buscando eso que todos quieren, que es esa parte de utilidad, el problema más grave es que dentro de esas partidas o dentro de esa contabilidad, ellos no tienen un salario. O sea, no hay un pago hacia ellos. Por eso ellos siempre van en búsqueda rápido de esas utilidades y por eso a nivel de Colombia son precoces y la gran mayoría fracasa en el intento de crear una empresa. ¿Por qué? Porque nunca dentro de su presupuesto tiene claro que él se debe de pagar, que debe tener un salario. Y si esa empresa
ese emprendimiento, ese servicio que usted en este momento está comercializando o va a comercializar, si no le da para él tener su salario y de ese salario él poder pagar sus gastos personales, que son los que él le permiten tener esa tranquilidad, para que esas utilidades que él a futuro pretende liquidar sean reinvertidas dentro del mismo negocio o dentro del mismo servicio, pues entonces esos son los errores más graves que se cometen. ¿Por qué? Porque no tienen claro de que ellos deben de pagarse su propio salario. Y creo que eso desde allá arrancan los errores. Absolutamente cierto, Luis Gabriel. Permítame, vamos con un ejemplo para que las personas que a esta hora nos ven interpreten de mejor manera la situación. Tomemos el caso de un tendero de barrio, llamémoslo don Francisco. Don Francisco trabaja de 5 de la mañana a 10 de la noche. Eso es una jornada extremadamente larga. Al final del mes, entonces don Francisco hace cuentas, las cuentas del tendero, y decidió que le quedaron 2,5 millones de pesos de utilidad. Entonces llama a una persona medianamente conocedora de la situación. Entonces la primera pregunta que le hace es, don Francisco, en esos 2,5 millones de pesos, ¿usted consideró sacar un salario correspondiente a su trabajo? Y entonces don Francisco, en su desconocimiento, dice, no, ¿por qué voy a sacar el salario si es que el negocio es mío? Don Francisco está equivocado. Si usted tomara la decisión de tener ahí a otra persona, tendría que pagarle un salario. Ah, pues que sí, pero es que el salario es mío, sigue insistiendo tercamente don Francisco. Los negocios es necesario castigarlos en su flujo de costos o en su flujo de gastos con los valores correspondientes a los salarios y a las prestaciones sociales que corresponden al oficio, a las funciones que está desempeñando ese empresario. Y algo más, Luis Gabriel. Sigamos con don Francisco. La siguiente pregunta que se le haría a don Francisco es, don Francisco, ¿y usted cuánto paga arrendamiento por el local donde tiene funcionando su negocio? Usted está loco, alterca don Francisco. ¿Cómo voy a pagar servicios, perdón, cómo voy a pagar por un local un arrendamiento si la tienda está dentro de la casa que es mía? Yo pagué esa casa, es mía. Don Francisco, ese es otro error. Los negocios tienen que asumir los costos en los que realmente incurren. La pregunta para don Francisco sería, don Francisco, ¿y si usted no tuviera ese local, qué tendría que hacer? Ah, pues pagar el arriendo en otra parte. Exactamente, don Francisco. Las empresas no pueden ser subsidiadas de esa manera. Las empresas deben asumir los costos y los gastos de la operación a la cual se dedican. Entonces, una persona que esté pensando que su negocio le va a dar utilidades y empieza a subvencionar, a subsidiar el negocio, porque él no cobra por esto ni cobra por aquella otra cosa, al final terminará dándose cuenta que su negocio no le produce las utilidades que él considera. En el caso de don Francisco, él creía que el negocio le daba 2,5 millones de pesos. Si restamos el salario y restamos el valor del arrendamiento, esos 2,5 millones de pesos se pueden reducir a cero o incluso a negativo, lo que quiere decir que don Francisco en su tienda hasta puede estar perdiendo. Otro de los puntos y graves que cometen todas las personas a la hora de crear su empresa o ya de ejecutarla o su emprendimiento con su servicio o producto es que tienen esta ideología. Es, mi producto vale o lo compro o la materia prima o la transformación de ese producto o servicio vale 100 pesos. ¿Listo? Entonces ellos dicen, yo quiero que mi utilidad sea del 30%. Entonces cogen esos 100 pesos y los multiplican por 30 más, entonces yo lo voy a vender a 130 porque entonces esa va a ser mi utilidad. Y creo que eso es uno de los errores más garrafales que cometen las personas a la hora de crear o de poner en función su producto o su servicio. ¿Qué les decimos a estas personas que están haciendo ese cálculo erróneo a la hora de determinar la utilidad de su producto o servicio? Sí, Luis Gabriel, infortunadamente ese es un error que cometen no solamente micro, pequeños y medianos empresarios, sino hasta en grandes empresas
sin lugar a dudas. Vamos a tomar un ejemplo. ¿Qué le parece, doctor, si traemos un tablerito y rayamos y les explicamos aquí Mu- a nuestros seguidores y mucho, lo tengan más claro? mucho mejor, Luis Entonces, Gabriel. regáleme un momento, ya traigo el tablero para que tengamos una explicación muchísimo más clara. Bien, Luis Gabriel. Ya tenemos aquí un ejemplo para mostrar cómo se debería calcular realmente el precio de venta cuando hemos predefinido cuál es el margen de utilidad con el que queremos operar. Dicho de otra manera, si ya tenemos el costo de la mercancía o el costo del producto, vamos a mostrar cómo se calcula el precio de venta conociendo ese costo. Entonces aquí tenemos el ejemplo para dos tipos de empresas. En la parte superior tenemos el caso referido a una empresa comercial. Esa empresa comercial, supongamos, compra mercancía, supongan camisas, a 100 pesos, 100.000, etc. Y esa empresa, ese empresario desea trabajar su precio de venta con un margen equivalente al 30% respecto del costo al cual adquirió la mercancía que va a vender. La inmensa mayoría de los empresarios lo que hace es muy simple. A 100, que fue el costo al que compró la mercancía, le calcula el 30% que él desea ganar. Eso nos dice entonces que nos da 30. Por lo tanto, ese empresario vende esta mercancía en 100 más 30, 130.000 pesos. Y ahí hay un error, para no llamarlo horror. Y es que para calcular el precio de venta tomamos los 100 pesos que nos costó la mercancía y lo vamos a dividir entre 1. ¿Qué es 1? La unidad, menos el margen que yo quiero obtener, 30%. ¿Cuánto nos da 1 menos 0.3, que es equivalente al 30%? Pues me da 0.7. Entonces, en resumen, yo calculo el precio de venta dividiendo 100 entre 0.7. Y esa división no me da 130, que es lo que normalmente hace el empresario, sino que me da 142,86. ¿Qué significa eso? Pues que cuando el empresario no lo hace correctamente, él considera que se está ganando el 30% y realmente no se gana el 30%, gana menos. El problema es que los empresarios no venden una unidad, sino que venden cientos o miles. Entonces, ¿cuánto deja de percibir como ingresos el empresario por calcular mal el precio de venta? Ustedes ya se podrán imaginar. El segundo caso se refiere a una empresa dedicada a la transformación de materias primas en productos terminados. Entonces, aunque habrá luego posibilidad de que ampliemos esto, por ahora digamos que en una empresa transformadora, en su fábrica, en su taller, el costo de producción se calcula con base en 3 elementos del costo. El material directo, que es aquel que interviene directamente en el producto terminado. Ejemplo, un maletín, el cuero, las hebillas, etc. En un par de zapatos, el cuero, la suela, etc. En este mueble, entonces, las materias primas que son identificables con el producto terminado. Supongamos aquí que el costo por material directo por unidad es de 40 pesos. El segundo elemento del costo es la mano de obra directa. ¿Cuál es el costo de la mano de obra que intervino de manera directa en la fabricación de una unidad? Digamos 80 pesos, que está representado por los costos que nos representa un trabajador en planta de producción. Salario más prestaciones sociales, más aportes para fiscales, etc. Y por último, el tercer elemento del costo se denomina costo general de fabricación, que es una bolsa grande en la que metemos aquellos elementos del costo que no son fácilmente identificables con cada unidad producida. Por ejemplo, los servicios públicos. Si usted fabrica calzado, por ejemplo, ¿cuánto le carga de la energía, del costo de la energía eléctrica a cada par de zapatos? O el agua, o el gas, o el arrendamiento por el local. Entonces lo que hacemos es sumar la cantidad de los costos generales de fabricación y dividirlo por el número de unidades producidas
finalmente durante un periodo determinado, normalmente un mes. Entonces, aquí hemos calculado que por costo general de fabricación le cargamos a ese producto 30 pesos para un total de 150. Ese empresario desea vender a un precio que le permita tener un margen del 20%. ¿Qué hace normalmente un empresario? Pues dice, si esto me costó 150 y me quiero ganar el 20%, entonces el 20% de 150 son 30 pesos. 30 más 150 nos da 180. Ese no es el precio de venta técnicamente calculado. Para hallarlo dividiremos 150, que es el costo de producción unitario, dividido otra vez entre 1 menos el margen. Eso nos da 0.8. Entonces al final estaremos dividiendo 150 entre 0.8 y eso nos da 187.5. Muy diferente a calcularlo de otra manera. Sale. ¿Cómo me... Aquí así. Excelente la explicación que tuvimos anteriormente. Ya tienen ustedes herramientas claras y precisas para ustedes determinar cuál es o cuál va a ser la utilidad de ese producto o de ese servicio que ustedes quieren lanzar al mercado o que ya lanzaron. Y no cometan esos horrores que cometen muchísimas personas a la hora de determinar cuál es el porcentaje de utilidad. Y ya teniendo eso claro, ya teniendo ya el ejercicio muy explicado y desmenuzado, vámonos ya a lo que es la parte de la estructura de costos y de gastos que tiene esa organización, que es algo fundamental. Si ustedes no tienen claro los números de su empresa, muy probablemente está destinado a fracasar. Voy a decir dos cosas. Uno, ¿por qué Facebook, Instagram y las demás redes sociales hoy día son famosas y rentables? Porque todo lo miden, todo se puede medir, el alcance, la frecuencia, el costo, la distribución, todo se puede medir y con ello usted determina una acción o planea una estrategia para ese producto o ese servicio. Eso también va en las organizaciones. Si usted tiene claro esa estructura de costos y de gastos, va a poder planificar de una manera concreta hacia dónde quiere ir o hacia dónde quiere llevar esa empresa o esa organización. Y es un consejo que voy a dar desde mi punto es, por favor, en esa parte de estructura de costos y de gastos, no se la deje a manos de un contador. No, a no ser algo aquí la salvedad de que ese contador tenga las competencias académicas y de experiencia a nivel financiero para poder tener esa posibilidad de armar o de estructurar esa parte de costos y de gastos. Pero por favor, no lo dejen a las manos o de las manos de los contadores o verifique que él tenga las competencias para hacerlo. Y ampliemos un poco más esto, doctor, es cuál es la estructura y cómo se debe planificar esa parte de costos y de gastos dentro de una organización. Bien, decía el maestro Peter Drucker, al hombre al que se le llamó el más grande pensador en el área de la administración moderna. Decía, aquello que se controla se mide y aquello que se mide crece. Una empresa debe tener una estructura de costos y gastos plenamente identificada. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular cuáles son los costos y los gastos en los que incurrimos. Entonces alguien podrá preguntar, ¿y cómo identifico cuáles son los costos? Yo les doy una definición que utilizo en los diferentes trabajos de consultoría que realizo. Todas aquellas actividades que tienen que ver con la obtención de su producto o de su servicio forman parte de los costos. Repito, todas aquellas actividades que usted debe desarrollar para poder obtener el producto o servicio que vende forman parte de los costos. Entonces, en una empresa manufacturera, ¿qué son costos? La materia prima, la mano de obra directa
los costos generales de fabricación asociados con el proceso de producción, la depreciación de la maquinaria, el pago del arrendamiento en el que está el área de producción, etc. ¿Y qué son gastos? La contabilidad general claramente los define. Los gastos son de dos tipos. Se denominan en términos generales gastos de operación. Y para que una empresa pueda operar, es decir, funcionar, debe incurrir en dos tipos de gastos. Los gastos de administración y los gastos de venta. Entonces, cuando usted tiene identificados cuáles son los costos de su producto o servicio, más los gastos de administración, más los gastos de venta, tiene identificada su estructura de costos y gastos. Y eso le va a permitir poder identificar cuál es lo que se llama la utilidad operacional. Es decir, cuál es la utilidad que usted, señor o señora empresario, que ahora nos ve, obtiene en su negocio luego de que a los ingresos, o sea, a sus ventas le restan los costos y los gastos de administración y los gastos de venta. Si la utilidad operacional le muestran en su estado de resultados que es negativo, y eso es una tendencia ya, se lo digo directamente, usted ha dedicado su dinero a una actividad empresarial que le está generando permanentemente pérdida. Retírese, hágase a un lado. Si la utilidad operacional es positiva, significa que sus recursos, su dinero, ha sido destinado a una actividad económica que efectivamente en la operación le produce utilidad. Luego de ahí hacia abajo es necesario que calculemos cuáles son los intereses por la deuda que tengamos y, mejor, infortunadamente, el pago de los impuestos para finalmente quedarse con una utilidad neta. Esa parte última muy infortunada, ¿cierto? Es muy infortunada, porque lamentablemente los empresarios estamos siendo sometidos cada vez con mayor rigor al pago de tasas impositivas que no estimulan a invertir en los procesos de producción que requiere nuestro país. ¿Por qué? Porque ya todos lo sabemos, esos dineros no son bien utilizados, no son bien empleados. El Estado es el peor socio que podemos tener. ¿Por qué? Porque cuando tenemos utilidades, el Estado aparece y se queda con una tajada del 30% o más. Pero cuando tenemos pérdidas, el Estado no aparece a decirnos qué ocurrió y aquí está mi auxilio. Y si a eso le sumamos que cada año aproximadamente nos cambian las reglas del juego, pues peor aún cuando tenemos esa planificación de estructura de costos y de gastos, que por eso ha llevado a que muchas marcas de grandes superficies tengan que irse de nuestro país, construir o fabricar o transformar en otro país y traerlos hasta acá porque se hace más rentable debido a ese cambio de políticas a nivel tributario que hace de que sea imposible planificar algo cuando usted cada año le modifican los valores. Claro, Luis Gabriel, porque es que los planes no se pueden hacer solamente a un año. Una empresa seria debería planificar a 2 o 3 años siquiera. Antes, cuando las condiciones eran menos, menos frecuentemente cambiadas, nosotros podíamos hacer planes a 4 o 5, y había empresas que se arriesgaban a hacer planes a 10 años. Hoy, ¿quién es capaz de hacer planes siquiera a 5 años? Es muy difícil. Pero permítame, Luis Gabriel, yo quiero decirle algo más relacionado con el tema de la estructura de costos y gastos. Y es que con alguna frecuencia, muy buena la frecuencia, yo me encuentro con empresarios que infortunadamente reconocen que no han sido capaces de calcular su estructura de costos y gastos. Y entonces tienen un problema muy grave, y es que no pueden identificar si su negocio, aquel en el cual invirtieron su dinero, el dinero que posiblemente consiguieron prestados con bancos o con su familia o con amigos, ellos no saben esos dineros que invirtieron cuánto les están produciendo, porque no tienen a ciencia cierta un valor que les represente las utilidades. Y si no tienen un valor que les represente las utilidades, mucho menos van a poder saber cuál es el rendimiento, la rentabilidad de esas inversiones. Por lo tanto,
como le decía yo hoy a un empresario, usted está montado en un avión que no tiene un tablero de controles. ¿Qué es lo que le ocurre a un avión que no tiene un tablero de controles? Pues que se estrella. Y estrellarse en una empresa significa fracasar, significa la quiebra. Y cuando eso está por presentarse, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? La familia del empresario, porque el resto de personas les interesa muy poco. Y si usted es empresario y ya ha tenido estas experiencias, hasta sus empleados salen corriendo inmediatamente, huelen un fracaso en su organización. Y ahí vuelvo y recalco lo que dije ahora y me excusan a los contadores que me están escuchando y nos están viendo. Y lo hablo desde experiencia propia con mis empresas. El contador te planifica lo que ya sucedió. El contador te planifica lo que ya sucedió. Es decir, él cuenta un pasado. Pero los empresarios necesitamos contar es un futuro. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos? Y les voy a decir algo, señor emprendedor, empresario, micro o el que quiere en este momento montar. Invierta en su empresa, en una persona o en un financiero que le ayude a usted a planificar hacia dónde, a nivel, escuchen bien, lo que nos gusta todo, de dinero, ¿qué queremos ganar? Porque es que a veces nosotros nos dejamos de la mano de los contadores, que a veces pasan mucho, que son contadores, contratadores laborales, especialistas en contratación, en recursos humanos, y siempre buscamos el más económico. Y casi siempre es buscando quien haga las declaraciones de renta más económicas. Estamos buscando el que la trabaje más barato, el que me lleve la contabilidad más barata, porque creemos que eso es un gasto. Pero entiendan de la importancia de tener un financiero dentro de la empresa. Eso lo va a ayudar a usted a escalar muchísimo más rápido, porque el financiero te va a quitar la venda de los ojos y te va a llevar a un panorama futuro en cómo puede estar o cómo puede llegar su organización y en cómo puede aumentar, no en la utilidad, sino en la rentabilidad de esa empresa que usted quiere o ya tiene en el mercado. Y no solamente en tema de rentabilidad, es saber si esa rentabilidad que le está generando esa organización, pues es acorde a la inversión que usted hizo o va a hacer, y que eso le permita a usted estar tranquilo sabiendo de que usted y sus futuras generaciones van a poder vivir de ella. Sí, Luis Gabriel, permítame hacer una precisión. De ninguna manera, ni usted ni yo hemos dicho aquí que la contabilidad no funciona y no sirve. No, No, tiene que estar. tiene que Tiene estar. que estar. Pero es por definición que la contabilidad general de una empresa lo que hace es el registro de hechos que ya son historia, ya pasaron. La contabilidad del mes de septiembre ya debería estar hecha en nuestras organizaciones. ¿Cuáles fueron los resultados de lo que ya ocurrió? Ahora bien, cuando tenemos una contabilidad muy bien llevada, esa contabilidad va a ser un soporte muy importante para que nosotros hagamos las proyecciones, que es lo que viene. No quedarnos solamente con los resultados históricos, con corte a una fecha determinada, que es lo que nos dice la contabilidad, sino a partir de ahí y con una serie de análisis del mercado, de precios, con la aplicación de nuestras estrategias en el negocio, nosotros podemos proyectar diferentes escenarios para saber cuál es el resultado soñado que vamos a tener con nuestras organizaciones. Y es fundamental, o sea, por eso aclaro y vuelvo e insisto, inviertan, inviertan en un financiero, que eso a ustedes les va a quitar no solamente una carga, sino que usted va a poder saber hacia dónde se va a proyectar, y eso es tener una meta clara y específica para usted en búsqueda de ella, y que con esos números le permitan a usted tomar decisiones. Entonces, inviertan en un financiero. Volviendo al tema de la estructura de costos y de gastos, vámonos a un punto más claro. Es Tenemos la estructura de costos y de gastos, tenemos el financiero, tenemos el contador, tenemos ya un equipo estructurado, pero muchos van a decir allí, hey, pero es que yo no tengo el dinero para tener esa infraestructura. Yo no tengo el dinero para tener un contador, un financiero y demás, porque pues todavía no salgo al mercado, o lo que genero en este momento
no me da para poder tener una estructura tan fuerte o sólida para llevar esta empresa o este servicio a otro nivel. Entonces, para aquellas personas que apenas están iniciando, para aquellas personas que todavía no cuentan con ese capital, ¿cómo les podemos ayudar? ¿Qué pueden hacer ellos para empezar a tener esa estructura de costos y de gastos y saber cómo generar esa utilidad y esa rentabilidad sin tener que invertir por ahora en una estructura, llamemos humana, tan amplia o tan gruesa como puede sostener un contador, un financiero y demás personas que intervienen en un área financiera? Luis Gabriel, afortunadamente las redes sociales, particularmente YouTube hoy, tienen una cantidad de información gratuita, seminarios, cursos gratuitos que se dictan en estos temas relacionados con la estructura de costos y gastos de una empresa y con otras herramientas mucho más importantes aún en el área financiera. Eso lo pueden buscar. Eh, yo particularmente en Facebook, en Instagram, estoy publicando permanentemente información gratuita que le puede servir al pequeño, mediano y microempresario. En Facebook tengo un sitio que se llama Escuela de Gerentes. Escuela de Gerentes dirigida por Hernán Carvajal Pérez, este servidor. Y en Instagram, ercarper@. Eh, Ahí pueden encontrar permanentemente información relacionada con estos temas. Y si no, también podemos ofrecer los servicios a módicos precios a través de seminarios, a través de talleres que ofrecemos permanentemente en este tipo de actividades. ¿No? Y tenemos lecciones empresariales al aire, que la idea es que de acá ustedes se conecten y comencemos nosotros a ayudarles a ustedes en no solamente en información, sino que próximamente tendremos algunos eventos de manera presencial para que ustedes esto de que hoy nosotros le damos como un panorama, como un abrebocas de lo que se puede manejar, cómo ustedes pueden llegar y tener una estructura un poco más sólida a nivel empresarial y financiero. Luis Gabriel, permítame ya casi llegando al final hacerle otro comentario relacionado con esta temática tan importante que hemos tratado hoy. Esta mañana conversaba con un empresario y yo veía la preocupación que el empresario tenía porque no encuentra las herramientas que le permitan identificar si su empresa desde el punto de vista de la utilidad y la rentabilidad va bien. Entonces tocábamos la posibilidad de que ese empresario pensara, bueno, entonces si usted considera que esto está así de complicado, ¿por qué no piensa en la posibilidad de que haga una venta de su negocio? Pero llegamos a otro cuello de botella. Y es que en cuanto la va a vender, si para venderla debe tener las utilidades. Y con las utilidades calcular los flujos de caja libre, de lo cual hablaremos también luego. Y con los flujos de caja libre poder valorar la empresa para decir, esa empresa vale 200 o 500 o 3.000 millones de pesos. Si no tiene esas herramientas, ni siquiera puede pensar en venderla, porque no sabe a qué precio realmente está vendiendo algo, porque no sabe fijar el precio de venta, puesto que no tiene ninguna información que le permita decir cuál es el costo de esa empresa para ponerla a la venta en el mercado. No, y eso es real. Y no, vea, les voy a contar. No solamente les pasa a ustedes, me pasó a mí de la cantidad o lo que yo tenía o lo que estaba consolidado en cuanto en empresas, yo no sabía cuánto costaban. O sea, yo no podría determinar hace un tiempo atrás cuánto costaban o cuánto cuesta mi empresa. No lo sabía. Yo normalmente lo que uno hace es, tengo esto en cartera, esto es lo que me entra normalmente diario, yo creo que mi empresa vale X valor. Y es lo que normalmente hace la gran mayoría. Es, en inventario tengo tanto, yo más o menos vendo tanto, lo vendo en tanto. Pero no saben ni la fórmula, no saben ni la estrategia de cómo llegar realmente a evaluar su empresa o su negocio y determinar realmente cuánto vale dependiendo de esos flujos de caja libre que tiene ella. Otro error en esa parte, Luis Gabriel. eh, Muchas veces estamos tentados a decir que ¿cuánto vale la empresa? Ah, pues si en activos vale 287 millones de pesos, vale 287. Pero hubo quien dijo, sí, y si a eso le resta los pasivos que son, por ejemplo, 100, entonces vale 187. No,
Las empresas no valen lo que los libros de contabilidad muestran que valen sus activos. Tampoco valen lo que valen sus inventarios, porque las empresas pueden tener inventarios obsoletos. Las empresas se valoran, lo repito, las empresas se valoran por la capacidad que tienen de generar flujos de caja libre de aquí a futuro. Si no Pero, tenemos pero información, paréntesis, expliquémosles a nuestros seguidores qué es un flujo de caja libre. esto lo detallaremos luego, pero en términos generales podemos decir, cuando a un empresario le muestran una utilidad neta en su estado de resultados, por ejemplo, de 250 millones, muchos empresarios dicen, hey, entonces páseme ese dinero a mi cuenta bancaria. No, señor empresario, no. Y el contador debería tener el carácter para decirle, no, don Francisco, el señor de mi ejemplo, no le puedo trasladar ese dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero todavía no es suyo. ¿Cómo que no es mío? Si ahí dice utilidad neta y yo soy el dueño. Primero, porque usted debe de ahí restar los dineros que requiere para pagar proveedores. Porque mañana a don Francisco vienen y le cobran el arroz, la panela, el chocolate, etcétera, que ya compró. Segundo, de esa utilidad neta debe restar la reposición del capital de trabajo. Es decir, si usted ya vendió una cantidad de mercancía de la que tenía ahí, usted debe reponer esa mercancía. Y si es en una empresa manufacturera, usted debe reponer los inventarios para que su empresa pueda seguir operando. Y tercero, esas utilidades netas, que todavía no son suyas, repito, usted debe restar los valores correspondientes a la inversión. ¿Qué tal que, por ejemplo, don Francisco vaya a abrir la tienda y encuentre con que el enfriador donde tiene la cerveza y la gaseosa está dañado? Eso requiere una inversión en el mantenimiento, en la reparación, pero no. Los empresarios normalmente asumen que la utilidad neta ya es dinero para el bolsillo. Al restar esos tres valores, entonces se nos produce lo que se llama flujo de caja libre. ¿Y por qué se llama así? Porque es lo que usted ya, de lo que usted ya libremente puede disponer para lo que usted considere. Entonces, ya tenemos un tema bastante interesante para nuestro próximo martes, ya entrando un poco más a fondo en esas estructuras de costos y de gastos, buscando la utilidad y sobre todo llegando a esa rentabilidad y en cómo podemos evaluar nuestras empresas o nuestras organizaciones mediante el flujo de caja libre. Espero que esta información les haya agradado bastante, que sea de su agrado, no solamente porque estamos aquí en una pantalla, sino que lo pueda utilizar ustedes para sus empresas, sus emprendimientos, para sus productos o servicios. Doctor Hernán Carvajal, muchísimas gracias y despidamos ya a nuestros seguidores de este maravilloso programa. Gracias a usted, Luis Gabriel, y hasta la próxima. Hasta la próxima.